Pues estamos con Tomás López, que es consejero y portavoz del Cabildo de Somos Lanzarote, y tenía este medio, que ya es un medio como tal, aunque algunos gabinetes de prensa no quieran reconocerlo, se llama www.deinformacionlanzarote.com, pues quiere o tiene un par de cuestiones para plantearle. La primera es la última nota de prensa de hace un par de días sobre el estado de desidia y total abandono del Hospital Insular. Señor Tomás, ¿en qué posicionamientos, en qué razones se basan para este alegato tan fuerte sobre la situación del Hospital Insular? Buenos días, pues la verdad que por el conocimiento que tenemos de la realidad del hospital, por lo que nos trasladan los trabajadores y por las múltiples problemáticas que se van acumulando en ese centro sin que además nadie aparentemente esté trabajando en serio para solucionarlas. Queremos decir, por una parte está el tema de la integración en el Servicio Canario de Salud, es decir, es el único hospital de toda Canarias público que todavía está mantenido por un cabildo y que no ha pasado, como lo ha hecho el Universitario de Canarias, que era del Cabildo de Tenerife, como lo han hecho otros hospitales, a la República Canaria. Hubo una firma que se produjo además pocos días antes de las elecciones municipales, insulares y autonómicas del año 2015, en el cual Pedro Sanginés, en la cual en esa firma Pedro Sanginés y la representante en ese momento del gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ambos de Coalición Canaria, que además ahora gobiernan en el gobierno autónomo solos, por su cuenta, firmaban que se integraría ese hospital en el Servicio Canario de Salud a finales de 2016, en el último trimestre de 2016. Antes de todo eso tenían que darse una serie de pasos sobre qué cartera de servicios quedaba en el hospital, cómo se hacía esa integración, quién pasaba al hospital general, etcétera, etcétera. Y sin embargo nos encontramos ya en 2017 y nada se ha hecho. Nosotros consideramos primero que los acuerdos están para cumplirlos, ¿no? Que no nos podemos acostumbrar a firmar un acuerdo y además sacarnos la foto y luego a no cumplir con aquello que hemos acordado, que además es un convenio, incluso podría considerarse que tiene fuerza legal, o sea, decir, mire, señores del gobierno de Canarias, si ustedes no han cumplido con esto, ¿por qué razones ha sido? Pero además, no solamente eso, sino que si no se da, porque no se ha dado esa integración tal cual se había firmado y tal cual se había anunciado y se había fotografiado, explique usted también a la opinión pública con el mismo entusiasmo con el que se sacó la primera foto, sáquese una segunda y diga, mire, por esto y por esto no hemos llegado a tiempo. Y se va a dar en estas circunstancias, en estas y en estas. Desde antes de Navidad ya en Junta de Portavoces se trató este asunto del Hospital Insular, que es lo que estaba pasando, porque además desde entonces, desde antes de Navidad, segundo conflicto que tenemos, el conflicto laboral. Los trabajadores del hospital se manifiestan todos los días, parece mentira que tengamos a personal de esta casa manifestándose todos los días enfrente del hospital y como si aquello no fuese con nosotros, o sea, aquello no son gente que se le haya ido la pinza, es el comité de empresa, en una asamblea con los representantes de los trabajadores, con los propios trabajadores que han dicho nos vamos a manifestar. ¿Por qué se manifiesta esta gente? Porque consideran que deben tener los mismos derechos salariales que el resto de trabajadores de la sanidad de Canarias. Simplemente por eso. Su convenio además lo dice, el convenio dice que todo lo que se incorpore o todo lo que esté en el convenio del Servicio Canario de Salud, ellos también lo deben tener, precisamente pensando en que en el futuro ellos también tendrían que ser trabajadores del Servicio Canario de Salud, pero es que no solo está en el convenio, sino que además está firmado en un acta del Consejo de Gobierno y además se trajo a un pleno, en un pleno de presupuestos para que se incorporara esa partida. Dicen desde el Cabildo de Lanzarote, pero claro, a nosotros lo que nos hubiese gustado es que todo esto nos lo digan en conjunto y por eso solicitamos de la semana pasada una comisión en la cual nos sentásemos todos los representantes del Cabildo, tanto el gobierno como la oposición, y también el reglamento del Cabildo permite que puedan entrar a esas comisiones personas que estén interesadas o que tengan información valiosa que dar y creemos que los trabajadores deberían estar ahí sentados. Y ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿qué se puede pagar y qué no? Es verdad que está la ley de estabilidad presupuestaria que no te permite subir determinados techos de gasto, por ejemplo, en concepto de retribuciones, pero hay otras partes que sí se pueden pagar y además hay una parte incluso que es la que a mí casi me duele más, que hay una parte incluso de clasismo con lo que ha ocurrido o con lo que está pasando con los trabajadores del Hospital Insular. Resulta que las categorías A y B, que son las que más ganan, que son los profesionales mejor pagados, eso sí tienen reconocidos todos esos complementos y sí tienen, digamos, una equiparación con los trabajadores del Servicio Canario de Salud. ¿A quiénes son a quienes se les ha negado permanentemente, constantemente esa equiparación? A los de las categorías C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al conserje, al auxiliar de enfermería, precisamente a los que menos ganan, ¿no? Y eso sí que a nosotros nos parece que no podemos tener, primero no podemos tener a gente manifestándose todos los días y como oídos sordos con eso, ¿no? Y en segundo lugar, oiga, si ya lo hizo usted con los de arriba, y además en este cabildo todos sabemos cómo funcionan a veces el tema retributivo, se le pone pagas adicionales a quien se considera y todo esto, pues vamos a ser un poquito serios también con esta gente, ¿no? Ese sería el segundo conflicto, aparte del de la integración del Servicio Canario de Salud, y luego tenemos que hay problemas con el mantenimiento del hospital, un hospital viejísimo,
algo habrá que hacer con él. Además tenemos a los dos técnicos que se encargaban de temas de mantenimiento en estos momentos, uno a punto de jubilarse y otro de baja. Es una situación muy complicada y hay que decir que allí pues hay gente, hay pacientes, están nuestros mayores y que hay que buscarle una solución a todo eso. Aparte luego el tema de la cartera de servicios. Ginecología ha desaparecido, el servicio de ginecología ha desaparecido seguramente el ginecólogo se fue, parece ser que se ha ido de la isla, pero ¿qué va a hacer usted? O sea, cada vez que se le vaya un médico o si se va un profesional, resulta que ese servicio desaparece del hospital. Además, resulta que ginecología y planificación familiar estaba previsto que se negociara con el Servicio Canario de Salud la posibilidad de que quedase en el hospital, de manera que es algo que estamos perdiendo y que si lo perdemos quizás sea para siempre y no entre en esas negociaciones para tener un ginecólogo más en la isla de Lanzarote. Entonces todo esto, ¿no? Esa desidia, ¿verdad?, nos llevó primero a pedir la comisión plenaria que se va a celebrar mañana sobre este tema del hospital insular y además la comparecencia en el pleno, que el pleno será la semana que viene. Pues sí, lo que cualquiera que haya tenido oportunidad de acercarse por ahí y uno asiste con cierta regularidad para ser fedatario de esas manifestaciones que llevan pues más de un mes ya, y han pasado de 20 a 40 minutos y bueno, advierten de crear un campamento blanco y una huelga general con las repercusiones que esto tendría, pues puede ver que se conserva pues una placa que hace homenaje al caudillo de España, ¿verdad? Que yo creo que contraviene la ley de la memoria histórica. Esto como puntualización. Señor Tomás, el segundo punto es el recorrido institucional que está teniendo lugar en distintos ayuntamientos. El tema de las torretas de red eléctrica, su paso por los ajaches. Ayer fue aprobado por unanimidad en Tías. Hace unos días en San Bartolomé con una única abstención del señor Óscar Pérez de la plataforma de vecinal de San Bartolomé. En Yaiza total unanimidad y está pendiente, no se convoca un extraordinario en Arrecife. Y lo que más sorprende a mucha gente es que, como esta iniciativa, pues en parte ha sido reabierta a través de Somos Lanzarote, el teniente alcalde de Aría, pues no haya tenido la vista, no sé por qué razón, de solicitar un pleno extraordinario, señor Tomás, para este asunto. Por parte, pues efectivamente, esa moción, nosotros consideramos que este tema es tan serio, o sea que no nos podemos permitir de ninguna manera que se coloquen torretas en el sur de la isla que hemos... Perdón, se me olvidaba Tinajo también, que fue por unanimidad. Tinajo también por unanimidad y en un pleno extraordinario. Digo que consideramos tan importante que se paralice este proyecto de las torretas en el sur de la isla que hemos intentado activar todo lo que buenamente desde las oposiciones o desde donde estemos hemos podido en el sentido de campaña en las redes sociales. Tenemos el cartel circulando, tenemos el tema de la recogida de firmas, también tenemos previsto, estamos a la espera solamente de que el Ayuntamiento de Yaiza nos conteste con la sesión del espacio, un acto el día 10 de febrero en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, precisamente para informar sobre los valores ambientales y paisajísticos de ese entorno. Va a estar Domingo Concepción, que es biólogo y conoce bien el tema sobre todo de la bifauna y de los valores ambientales, ya digo, de esa zona, la concienciación y luego el siguiente paso, si no se para, porque tenemos el pleno del Cabildo la semana que viene y ese pleno del Cabildo tendrá que instar al Gobierno de Canarias, a Red Eléctrica, etcétera, etcétera. Si no se para, yo creo que el siguiente paso sería la movilización y ahí pues no solo es una cuestión de Somos Lanzarote, sino de la sociedad de la isla. Pero vamos, estamos intentando activar todos los procedimientos para que eso se facilite, ¿no?, se produzca. Y luego estamos en el ámbito institucional. En el Cabildo de Lanzarote fuimos los primeros que presentamos, desde que lo anunciamos presentamos la moción porque además nosotros creemos que sí que llega tarde el Cabildo de Lanzarote, porque el Cabildo de Lanzarote es precisamente esa institución que podría parar esto junto con el Gobierno de Canarias, es el principal responsable. Yo creo que hay que señalar quiénes son los responsables aquí. Primero el Gobierno de Canarias, que es quien dio la autorización, que la puede revertir, aunque le tendrá un coste seguramente. Red Eléctrica es una empresa, le podemos pedir lo que le podemos pedir. Es verdad que es una empresa participada en un 20% por el Estado español a través de la Sociedad de Promociones Industriales, de la SEPI estatal, y a eso es a quien hay que mirar. El Cabildo yo creo que ya a estas alturas debería haber hecho, como el Cabildo de Fuerteventura, que es quien lo paró en la isla de al lado, un pronunciamiento mucho más enérgico y hacer posible alguna actuación incluso legal para intentar parar esta situación. Y luego en los plenos de los municipios, de los ayuntamientos, Yaiza ya lo celebró, es a quien le afecta de manera más directa y obviamente fue el primero, y luego cada uno de los municipios ha ido gestionando esta cuestión. Y allí donde se ha celebrado un pleno y allí donde está Somos Lanzarote se ha presentado la moción. Primero fue en Teguise,
Mesa la semana pasada, en donde fue el alcalde quien convocó el pleno, pero la moción que fue, o sea, el documento que estaba sobre la mesa era el de Somos Lanzarote. En el Ayuntamiento de San Bartolomé ya el Partido Socialista se había pronunciado, pero en la moción que estaba también primero sobre la mesa fue la de Somos Lanzarote, luego llegó la del Partido Socialista, se hizo una unión entre ambas buscando un mayor consenso posible y, como bien comentas, prácticamente exceptuando un miembro del pleno, todos votaron a favor. Faltan por municipios, pues en Tinajo no estamos, pero lo convocó el alcalde. Falta Arrecife, en donde no se ha convocado pleno extraordinario, y cuando lo haya, el ordinario, pues estará la moción de Somos Lanzarote, y estaría en que cuando se haga ese pleno también estará la moción de Somos Lanzarote. Otra cosa es que en Aría, igual que en cualquier otro municipio, igual que en Arrecife y cualquier otro, se podría convocar un pleno extraordinario. Eso es una capacidad que tiene el alcalde de Aría de hacerlo, y yo estoy convencido de que si fuera por nuestros compañeros de Somos Lanzarote, lo presentarían. Pero aquí hay una cuestión que yo hablo ya de la parte politiquera, ¿no? que es el Partido Independiente de Lanzarote que manda esta nota. A mí sí me sorprende el PIL, o sea, nosotros allí donde estamos en la oposición hemos presentado la moción, y allí donde gobernamos, que es en Aría, también vamos a presentar la moción cuando haya pleno. El PIL, en cambio, allí donde gobierna, que es en casi todas las instituciones de la isla, no ha hecho nada, y donde está en la oposición sí lo hace. Bienvenido sea, porque yo lo que quiero es que se paren las torretas, ¿no? Pero es curioso que nos acusen de algo que en realidad, si usted mira el resultado, es completamente a la inversa. Es decir, nosotros donde estamos y donde no estamos gobernando presentamos mociones. Ellos donde no gobiernan no han presentado, al revés, donde sí gobiernan no han presentado, donde gobiernan es donde las presentan. Quieren hacer pensar que los incoherentes somos nosotros. El resultado es el que es, ¿no? Pero de todas maneras, ya digo, ojalá que en Aría se celebre lo antes posible. De todas maneras, yo llamaba ayer a Pepe, se lo decía, en este caso al teniente de alcalde, y le decía el tema de la moción, y dice, claro que la vamos a presentar, más un acuerdo que hemos tomado en mesa política, que es donde se deciden estas cosas, de Somos Lanzarote. Y dice, es que el pleno está al caer, seguramente será la semana que viene, tal, y ahí será donde se exponga y donde se haga igual que en el resto de las instituciones. Ahondando en la misma línea y para terminar, sorprende que todo un senador por Lanzarote, aunque sí que es verdad que ha hecho declaraciones públicas estando en contra, yo creo que sería más que conveniente y necesario que sacase un comunicado oficial como senador posicionándose si está a favor realmente o si está en contra como manifiesta públicamente. Y el segundo cargo institucional muestra cierta tibieza en sus declaraciones públicas, como es el presidente del Cabildo de Lanzarote. Lo de Pedro Sanginés con esta cuestión yo creo que sí ya clama al cielo, sé, porque estamos hablando del Cabildo de la isla. La cosa es que este ayuntamiento tarde más o menos en celebrar el pleno, pero sí hay una institución que tiene una responsabilidad con esta cuestión, porque además es un trazado que no es exclusivo de Yaiza. Lo que pasa es que a Yaiza le ha tocado sufrir el hecho de que sea aéreo, pero el trazado luego se soterra una vez que llega al municipio de Tía, sino es un trazado insular que además conecta con otra isla, que todos conocemos cuál es la trayectoria de esa otra isla, que es Fuerteventura, y cómo el Cabildo es quien ha alzado la voz y quien ha conseguido, incluso a través de la justicia y de esa paralización preventiva, pues el parar las torretas, y que mientras tanto el presidente del Cabildo de Lanzarote, cuando saca una nota, lo que diga es que no se recomienda que no haya demasiada algarabía con esta cuestión. ¿Qué algarabía? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están las barricadas por el tema de las torretas? Que yo, personalmente, estoy dispuesto a ponerme encima de la torreta, o cualquier ciudadano de Lanzarote, estoy convencido de colocarnos en donde haga falta para evitar que ese disparate se produzca en una de las zonas de mayor valor ambiental y paisajístico que tenemos en la isla de Lanzarote. O sea, algarabía, si no se para, puede llegar, pero ¿qué algarabía? O sea, llevar propuestas a las instituciones y que la ciudadanía diga, esto no lo queremos, es algún tipo de algarabía. Eso con respecto al Cabildo, yo creo que, no sé, seguramente es porque saben perfectamente que la posibilidad de pararlo no está en el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias no lo tiene precisamente, qué sé yo, pues no lo tiene la murga los tabletúos, lo tiene la Coalición Canaria, ¿no? Entonces yo creo que en eso es donde está ese sí pero no, saber que en Lanzarote no puedes decir sí a las torretas, pero a ver cómo gestionamos la parte del gobierno de Canarias. Y luego lo de Joel Delgado, lo del senador por la isla de Lanzarote, yo creo que, respetando obviamente el resultado electoral en las segundas elecciones, porque hay que tener en cuenta que en las primeras ganó una formación política más por el cambio como pueda ser Podemos, ¿no? Yo creo que ese resultado electoral, que seguramente tiene mucho que ver con el primero, es decir, con la decepción, quizás, en fin, por todas las circunstancias que todos conocemos, pero yo pienso que es con lo que nos toca, como decía mi abuela, con la cuchara que coges come, es lo que nos va a tocar desde mi punto de vista. Sufrir durante esta legislatura, es que todos sabemos cómo fue el senador del Partido Popular en la legislatura pasada. Es decir, esta gente, y por decirlo de manera llana, no se va a enfrentar nunca a nada que tenga que ver con órdenes superiores que le vengan de otro lugar.
Es así, pasó con Repsol y pasó con en este caso con las plataformas petrolíferas, que tuvimos a una isla diciendo que no y a un senador en Madrid diciendo que sí, y va a ocurrir en cualquier circunstancia similar que se pueda dar. En este caso, Red Eléctrica está participada por el Estado y considerarán que es más caro soterrarlo que hacerlo de otra manera, y el senador pues lo dirá con la boca chica en vez de hacerlo con la boca grande. Igual que cuando pedimos, por ejemplo, que el aeropuerto tenga espacio para sus trabajadores poder aparcar, y él dice que bueno, que habló con el director del aeropuerto y que mire, defendiendo a AENA, y cuando le dicen que pasa, que por qué en Madrid el cambio de nombre del aeropuerto lo paga el Estado y por qué nosotros tenemos que pagar el de aquí, te dice porque como es Madrid y como resulta, en fin, que todo el mundo tenga claro, o sea, quien le votó pues seguramente le votaría por otras razones, porque es buen chico, porque es una persona joven, porque le gusta las siglas del Partido Popular, por lo que sea, pero precisamente para defender a Lanzarote por encima de los intereses, digamos, de su partido a nivel estatal, no van a estar, no han estado nunca y no creo que estén en el futuro. Pues muchas gracias por las declaraciones, Tomás. Buenos días. Gracias a ustedes.